Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, bienvenidos. Martes 2 de junio de 2020. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, como siempre, siguiendo el curso de las noticias y sobre todo también la atención de emergencia que nos ha dejado la presencia de constantes lluvias en el territorio nacional y que por supuesto alerta a nuestros equipos periodísticos para desplazarse hasta el propio lugar de los hechos y poder desde ahí mantenerlos bien informados. Así es que desde ya manténgase usted muy atento acerca de nuestras transmisiones para llevarles de primera mano todos los acontecimientos que están girando alrededor de las secuelas y las consecuencias que nos ha dejado precisamente la tormenta Amanda sobre nuestro territorio. Vamos a ver en este momento el mapa que tenemos de país. Ahí está precisamente la presencia de ciertas lluvias. Tenemos en el oriente del país, en la zona sur de los departamentos de San Miguel, así como también Usulután. Vamos a quedarnos todavía, vamos a regresar. Teníamos también presencia de lluvias en la zona paracentral, la zona sur, un poco en el occidente del país. Cabe destacar que la depresión tropical número 3 es un fenómeno atmosférico que se ubica en la zona sur del Golfo de México con un movimiento muy lento hacia el suroeste, es decir, estas condiciones en las cuales favorecen que lo que se conoce en términos ya a nivel científicos, la zona de convergencia intertropical se ubique en el área de Centroamérica, bien posicionada y especialmente en la zona costera nuestra. La zona de convergencia intertropical, para hablárselos así a modo un poquito más entendible, es una densidad precisamente de lluvia, es un cinturón en la cual se concentra mucha humedad y la cual permite, en este caso, la zona donde se ubica, mantener presencia de mucha humedad. Por esa razón, estos sistemas, de acuerdo al pronóstico, vamos a tener un impacto para las 24 horas con probabilidades de casi el 80% de caída de árboles y vallas publicitarias en diferentes dimensiones, según el reporte que nos dan las autoridades nuestras, lo cual va a bloquear vías de acceso por humedad en el suelo en municipios costeros y aledaños a la franja volcánica, con énfasis en La Libertad, Sonsonate y San Salvador. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Ahí están ya debidamente actualizados con la información sobre las condiciones atmosféricas y de agua en nuestro país. Bueno, ahora pasamos desde luego a presentarles a nuestro invitado de hoy. Queremos hacer una evaluación fiscal del primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Bienvenido, ministro. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Como siempre, a sus órdenes. Quizá lo primero que debo decir es solidarizarme con toda la población salvadoreña por todo lo que está sufriendo con la tormenta. Creo que debemos resguardarnos, ser solidarios y sobre todo pues ayudar a los demás en estos tiempos en que se necesita mucho de todos. Bueno, lo importante también no pasar por alto la amenaza de la pandemia COVID-19 que tenemos en el país, para lo cual es importante siempre mantener la distancia social, usar mascarillas y si usted pues conoce o tiene los síntomas, pues quedarse en casa, ¿verdad? Sobre todo también que estamos en un proceso, tal y como lo han dicho las autoridades, de la presencia de influencia, es decir, de procesos gripales a raíz de todos estos cambios que se experimentan en el clima y especialmente con la presencia de lluvias. Así es que desde ya la mejor recomendación es para que usted tenga en consideración todas esas, digamos, como recomendaciones de las autoridades para evitar más contagios, ya sea de gripe o también de los que podría ser COVID-19. Ministro, gracias nuevamente por acompañarnos. Sin duda alguna, ministro, y voy a comenzar con el tema de las emergencias y antes de llegar a hablar de lo más
inmediato, 389 millones disponibles para atender emergencia. Voy a comenzar un poquito, todo esto de la emergencia de las lluvias, el COVID-19 venía desde luego buscando la necesidad de contar con recursos el país y el gobierno particularmente para atender la emergencia. Hoy con esta emergencia también, ¿no?, de las lluvias, sin duda alguna no hay una valoración exacta de cuántos son los daños que está dejando, pero sí es considerable. Hemos visto ya daños en la infraestructura comunicacional, es decir, de carreteras y también otras zonas, especialmente de las necesidades, cómo ha golpeado en vivienda a la población. Ahí tenemos 389 millones disponibles para atender emergencia. Esto será indudablemente también punto de honor en el entorno y el análisis que podemos hacer de estos dos puntos que estoy planteando. ¿Cierto? Bueno, Ernesto, efectivamente, después de varias semanas, quizás mes y medio de estar trabajando, de haber enviado a la Asamblea Legislativa pues los recursos para poder atender la emergencia, fueron aprobados ayer, quizás porque, bueno, creo que debo agradecer también a los diputados y diputadas que votaron por esto. Creo que fue un consenso importante lo que se logró. Quizás no necesitábamos llegar a esto, digamos, para poder sentir otra emergencia, ya tener dos emergencias unidas como para poder aprobar los recursos. Falta mucho por recorrer. Al final, el peso, digamos, que los municipios y los gobiernos locales tienen y la necesidad de recursos, pues también hace mover un poco las piezas del rompecabezas para que esto se aprobara. Yo realmente creo que fue importante porque existen recursos frescos, digamos, hay 116 millones para gobiernos locales, en los cuales lo van a poder utilizar para ambas emergencias, porque el decreto así lo dice, ¿no? Era importante incluso que lo dijera el decreto, Neto, porque esos recursos tenían la base legal de un antecedente que era el decreto 608, que era solo para las emergencias por la pandemia. Entonces, que ya la Asamblea, digamos, ratifique y diga en base a ley que esos recursos pueden también ser utilizados para la tormenta, entonces le da, digamos, también ese acceso, digamos, presupuestario, tanto al Estado como a los gobiernos locales, para poder atender esta emergencia. Y creo que es muy importante en estos momentos en que la población requiere, digamos, de asistencia por parte del Estado, tanto de gobierno central como de gobierno municipal. Hay 53 millones para seguir atendiendo los compromisos a través del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, que es para el marco de la pandemia COVID, pero sin duda alguna parte de esos recursos van a ser, digamos, para atender la emergencia nacional por tormenta. Y 116 millones para los gobiernos municipales. Y creo que eso es importante porque los gobiernos pueden optar por recursos rápidos para comprar, digamos, algunas láminas, frazadas, plásticos, materiales de obra para poder recuperar y tratar de evitar un poco el tema de la mitigación de riesgo, ¿no? por este tipo de desastres. Yo creo que es importante que los recursos sean ya, y creo que la decisión al final fue buena, y creo que todos debemos de tener esa solidaridad para poder avanzar de una forma correcta, con mucho diálogo, y que podamos tener la oportunidad de hacer mejores cosas por este país. El trabajo por conseguir los recursos a veces no es tan fácil. Hacemos todos nuestros mejores esfuerzos y hay bastantes recursos todavía en la Asamblea, Neto. Y en ese sentido ya teníamos 1.050 millones. De esos 1.050 pues se restan los 389 que ya están aprobados, y todavía hay mucho por recorrer. O sea, y todos esos préstamos hay que darles primera vuelta, segunda vuelta, asignación presupuestaria. Entonces yo creo que es importante, digamos, valorar el sentido de urgencia que tiene la aprobación de los recursos. Ministro, sáqueme de una duda.
en una constante o poca presencia de los discursos oficialistas y particularmente el presidente y otros funcionarios dicen que los diputados no le han dado ni un 5 para atenderles emergencia. ¿Es cierto esto? Porque los diputados dicen todo lo contrario. Bueno, a excepción, digamos, de lo que se aprobó el día de ayer. Lo primero que se aprobó son los 389. Y creo que es importante tu pregunta y quisiera ahondar más, si me lo permitís, Neto. Porque he escuchado algunas valoraciones que dicen, no, pero es que mire, ahí tiene el ministro de Hacienda 3.700 millones de dólares. Ya tiene ingresos. Que ocupe eso que ya tiene. Y yo quisiera aclarar con todo respeto y para la población salvadoreña que entienda cómo funciona el presupuesto del Estado. Y permítanme unos minutos al respecto. Todos los meses el Estado tiene que pagar compromisos, obligaciones financieras. Y lo he dicho quizás varias veces, deuda pública, salarios, programas sociales, pensiones, qué sé yo, obligaciones, hospitales, insumos médicos, los bonos de defensa y seguridad. Y entonces, cuando uno ve, digamos, esa cantidad de gastos, el FINET, los subsidios, transporte, gas licuado, y todo eso requiere tener recursos en la mano, pues, porque uno no le da papeles a las personas, ¿verdad? Le da liquidez, le da dinero, plata, ¿no? El pago, los bienes y servicios del Estado. Entonces, en el mes de enero, yo tenía 621 millones de ingresos. Y gasté 635. En el mes de febrero, el Estado gastó tuvo de ingresos 545 y gastó 568. ¿Verdad? En el mes de marzo se tuvo de ingresos 1.000 millones, 408 de ingresos, 408 de CETES y 408 de LETES y 205 de CETES. Y eso sirvió para pagar 812 millones de gasto. 479 que eran del presupuesto y 320 para COVID-19, para la emergencia, para los $300 que se entregaron. Y 13 millones de pago de LETES. En el mes de abril se pagaron 709 millones neto y se gastaron 722. Ya ahí ya llevaba yo un flujo más pequeño, negativo. En el mes de mayo se gastaron 421, se tenía de ingresos 421 y de gastos yo tenía 542. Y en ese momento, de enero a mayo, yo tengo un flujo que correspondía ya a menos de 100 millones para cubrir el mes de junio. Menos de 100 millones para cubrir el mes de junio. ¿Cuánto te he dicho que gasto mensual? Así en promedio. Entre 500 y 600 millones. ¿Ya? Y yo tenía 100, menos de 100 millones. No es fácil garantizar las finanzas públicas, no es fácil garantizar la caja del Estado. Y lastimosamente el ambiente político lo que busca es esperar al último momento, ya cuando ya casi estamos por caer al precipicio para aprobar las cosas, ¿ya? Y no le damos certeza a las razones financieras, porque hay una cueva ahí política que siempre afecta. ¿Es culpa de los políticos todo este problema o es un problema generalizado, encrispado? Yo creo, Neto, que tenemos que bajarle volumen. Tenemos que bajarle volumen y tratar de seguir encontrando acuerdos. A mí al final de la tarde del domingo me dio mucho agrado, al final de la noche, pues que se aprobaran los recursos. Creo que después de un extenso diálogo con todos los partidos políticos se logró eso y es bien positivo, ¿no? Pero debemos continuar así por el bien de la población salvadoreña. Estamos en 2 emergencias, hay que garantizar los recursos del Estado. Yo creo que
que es importante que se reconozca la necesidad que tiene este país de mostrar señales por el bien de todos, ¿no? Pero no se están positivas. mostrando, ministro, a su Hay criterio. que mostrarlas. Lo del domingo fue una pequeña muestra. Eso no es una muestra importante, ¿ya? De nada sirve, digamos, que yo lleve a la mesa $1.000 millones y van a pasar ahí guardados y todo el mundo dice, vaya ministro, si ahí tiene dinero. Acabo de explicar de enero a junio cuántos son los ingresos que tengo y de enero a junio cuántos son los gastos. Entonces te la voy a poner fácil. Con lo que tengo ahorita llevo de enero a junio 3.600 millones de ingresos, pero de gastos llevo 3.900. Hay un déficit de 300 millones. 300 millones de dólares. Todo esto no está contemplado y proyectado en el presupuesto del cual ya fue aprobado. Exactamente, Neto. ¿Cuál fue la proyección de presupuesto? Es la pregunta. La proyección de presupuesto tenía una proyección de ingresos con una proyección de crecimiento económico. Y esa proyección de ingresos con esa proyección de económico se vino al suelo. Es más, se vino por debajo del suelo. Porque se van a recibir 1.000 millones de ingresos menos que lo que estaba proyectado en el presupuesto, Neto. Entonces, ahora tenemos que hacer malabares financieros para poder garantizar los recursos. Los diputados sostienen que tras la aprobación de los primeros 2.000 millones de dólares y posteriormente los 1.000 millones de dólares aprobados para poder atender la emergencia, ya no es culpa de ellos no tener ese dinero, si el gobierno no ha tenido la capacidad de encontrar ese dinero afuera para que nosotros podamos ratificárselos en la Asamblea. La primera pregunta que yo haría, Neto, con respecto a tu valoración de lo que dicen los diputados, no lo dices tú, es ¿por qué la Asamblea Legislativa no ha autorizado los 600 millones que todavía tiene en la mesa, pero ni la primera vuelta? ¿Ya lo solicitaron ustedes a la Asamblea? Porque yo le escuché en una entrevista decir a Cristina Cornejo, decir, si el gobierno nos envía la solicitud como estos 389, con muchísimo gusto le ratificamos inmediatamente y le aprobamos esos fondos. La vez pasada yo he estado enseñando en los distintos medios este cuadro. Mostrémoslo ahí. Sí. Este cuadro, ¿ya? Que muestra, digamos, las distintas etapas de financiamiento, las distintas etapas de financiamiento en las que nos encontramos. Y entonces nos topamos aquí con los 389 que tenían un rojo al final, que lo que decía era que faltaba la ratificación. Ya está ratificado, ya lo pudiéramos poner en verde, ¿verdad? Y ahí tenemos del BID 250 millones. De la línea de crédito contingente, 250 millones de crédito presupuestario y 50 millones de la línea COVID. Tenemos 550 millones en la Asamblea que no han pasado siquiera la primera vuelta. Ok, quedémonos ahí un poco. De ahí está el BESIE, que tiene 50 millones. Y el Banco Mundial, que lo tenemos que llevar nosotros para la asignación presupuestaria. Esa petición ya está en la Asamblea Legislativa. Ya hay 550 millones del BID esperando que la se ratificación. le den la primera vuelta, la segunda vuelta y la asignación presupuestaria. Acláreme eso, ¿qué es la primera y segunda vuelta? Porque constitucionalmente quiero dejar esta mañana bien en claro para no seguirle dando vuelta, y le agradezco muchísimo, ministro, a usted que nos permita, y para eso somos estos medios de comunicación, para evidenciar las cosas como son. Y si por un lado realmente se está fallando, pues coadyuvar en el entendido de buscar ese esfuerzo. Si la Asamblea Legislativa tiene esta petición y no la aprueba, es culpa entonces de la Asamblea Legislativa no contar con... Tiene razón entonces el presidente de decir que no le están dando el dinero que necesitan. Los primeros que se aprobaron fueron estos 389 millones. Estamos de acuerdo. A raíz de la solicitud para que fueran ratificados. Esos 500 del resto. Cada préstamo debe tener 3 aprobaciones legislativas, porque así quedó en aquel decreto 608 donde se me autoriza ir a gestionar.
Claro. Eso es lo que se me autoriza, ir a gestionar, ir a colocar títulos de deuda pública. Si nosotros hubiésemos ido al mercado a buscar de una forma ágil los 2.000 millones, el mercado nos hubiera castigado, Neto, porque el mercado dijo, ¿para qué quieren 2.000 millones de los inversionistas a altas tasas de interés si El Salvador puede ir a los organismos internacionales? Efectivamente, nosotros todavía no hemos ido al mercado, porque cuando vayamos al mercado y vengan los intelectuales de este tema y digan, uy, pero consiguió ese dinero carísimo, al 15% de interés, consiguió ese dinero, ¿cómo pudo conseguir el ministro eso? Una mala emisión. No vamos a hacer eso. O sea, hay que esperar un momento hay en que el esperar tiempo la para que bajen ventana las de oportunidades oportunidades para poder salir al mercado en las mejores condiciones. Pero no vamos a tomar 2.000 millones al mercado internacional. Ya estamos en nuestra planificación con 1.600 millones solo de organismos internacionales. ¿Ya? ¿A cambio de qué, ministro? Porque A cambio ellos de casi por lo general garantizar- siempre le a garantizan la liquidez fiscal al Sí. gobierno, ¿de acuerdo? A cambio de garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país. O sea, tenemos que seguir haciendo esfuerzos por garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. Sin condiciones de ajuste. En un periodo de más o menos 5 años. Ok. La condición ajustes? que tenemos con el Fondo Monetario es que El Salvador debe hacer sus esfuerzos para que la deuda pública disminuya, tener balances primarios positivos y que lo haga en un periodo de 4 a 5 años. Ese es el compromiso que tiene el préstamo de los 389 millones con el Fondo Monetario Internacional. Y sin duda alguna todos serán así. Y bajo vamos a esa tener lógica. que hacer los esfuerzos para lograr eso. Creo que las acciones de política fiscal que estamos tomando ahora, primero son las que está tomando todo el mundo. La expansión del gasto público, lo he dicho varias veces también, es el rol del Estado en su función protectora. Y para tener esa función protectora hay que expandir el gasto público a través de endeudamiento. ¿Ya? Después habrá que hacer, digamos, una política fiscal que logre, digamos, la estabilidad de la deuda pública. Reitero mi pregunta. Los diputados tienen 500, ¿cuántos millones? Del BID, 550. Para ser ratificados y no lo han hecho. Para hacer la aprobación de la autorización de firma de contrato. Y para ratificar el préstamo, porque acordate que el 228 de la Constitución, me parece, habla de que no podemos comprometer flujos futuros si no los aprueba la Asamblea. La Asamblea Legislativa. Entonces ahí se ratifica. Y después de la ratificación hay una tercera votación, que es presentar un presupuesto. Y entonces son 3 votaciones las que hay que pasar. Y los documentos, para firmarlos, si la Asamblea me autoriza a firmarlos, los documentos tienen que venir de Washington en DHL, porque las representaciones diplomáticas están allá ahora. ¿Ya? Quien tiene que firmar los créditos están en Washington. Entonces, también hay tiempos que debemos de trabajar. No es que mañana me autorizan y al día siguiente voy a llegar ya con la ratificación. No, ahora tenemos que esperar que venga el vuelo de correos con el documento para firma. ¿Verdad? Entonces, y ya esto tiene, lastimosamente no tengo la fecha aquí de cuándo lo presentamos, pero más o menos tiene ya un mes de tener esos créditos la Asamblea. Ok, le tomo la palabra, ni ministro, siquiera se para han visto. para invitar a los miembros de la Comisión de Hacienda y trasladar precisamente, bueno, de hecho es público esto, pues, pero lo que sucede es que en medio está, ayer lo conversábamos en radio,
y decíamos la reflexión, pues, que lo que tenemos acá es que uno, por su lado, está diciendo de que no tiene fondos, que el otro sí tiene, que sí le han dado fondos, y en medio está el pueblo, y se está preguntando, bueno, y entonces aquí a quién creerle de esto, ¿no? ¿Quién entonces está mintiendo? ¿Quién está diciendo la verdad, no? Sí, yo creo que, a ver, con mucho respeto a la Comisión de Hacienda y al Pleno Legislativo, de la forma más respetuosa posible, valga la redundancia, aprobemos los préstamos en primera y segunda vuelta de lo que está pendiente. Todos saben que después hay una tercera votación de asignación presupuestaria, ahí van a decidir el destino de los recursos, pero avancemos, porque de lo contrario las señales siguen siendo muy negativas. Le pido de la forma más respetuosa a la Comisión de Hacienda que nos pongamos a trabajar juntos y aprobemos los recursos. Yo al final no sé si el presidente de ANDA logró pagar salarios. Pasó 2 meses los recursos solicitados a la Asamblea para poder pagar en mayo los salarios, y no sé si al final tuvo para pagarlos. Habíamos solicitado pagar abril, mayo, junio a través del presupuesto y apoyar a ANDA con el pago de salarios. Solo se aprobó abril y mayo no lo aprobaron. Entonces no he tenido, digamos, la oportunidad de hablar con el presidente de ANDA, pero sí me ha estado mandando mensajes de urgencia y de auxilio por el tema de los salarios de ANDA, y al final la Asamblea no los aprobó. Es urgente que los aprueben. Creo que es importante, digamos, dejar las condiciones políticas un poco a un lado y pensar que los empleados de ANDA también necesitan salario, ¿no? Y creo que eso no hay que dejarlo atrás. Ya tiene mucho tiempo de estar ahí en la comisión y creo que debemos cambiar nuestras señales de trabajo. Es interesante porque realmente un poco retomando ese tipo de intervenciones tanto del uno como el otro. Ayer, por cierto, el presidente de la República lo decía en una conferencia de prensa en la cual convocó a la prensa, al sector de acá del oriente de la capital. Decía él, no hay otras palabras para describir que es perverso. Eso es lo que son. Se han llenado la boca diciendo que han autorizado $2.000 millones acá y 1.000 billones allá, pero hasta el día de hoy no han autorizado ni un solo centavo, y si no es que sus propios alcaldes les demandan que aprueben los fondos, son capaces que ni siquiera estuvieran discutiendo en aprobarlos, dijo el presidente. Sin embargo, salió Cristina Cornejo del FBLN y dijo: el gobierno no ha podido conseguir que la banca internacional le preste más fondos. Lo que ha conseguido el gobierno son 389 millones, es lo que ha enviado para que ratifiquemos. Si el presidente envía, lo dijo ayer, hoy, que sería referencia a las demás solicitudes de ratificaciones, hoy mismo se lo podemos aprobar, expresó la diputada. Voy a hacer una pausa y ahí está un poco el punto por el cual me concentraba en ello, ministro. Pero vuelvo y repito, hay 1.000 millones, había 1.000 millones en la Asamblea, 1.050 millones en la Asamblea, y de eso se han aprobado 389. Aún hay 600 millones pendientes de 3 aprobaciones legislativas que ya están en la mesa de la Comisión de Hacienda. Hay que aprobar esos recursos con todo respeto. Creo que es importante que nos pongamos a trabajar, que la Comisión de Hacienda apruebe para que pasen al Pleno Legislativo y avancemos lo más rápido posible. Ok, voy a hacer una pausa. Ministro, en esa constante de la que estamos hablando, sobre la necesidad que hay de fondos, pero también de escasez, como usted bien citaba, el ejemplo que estaba pasando la autónoma que es ANDA, podría haber un déficit, podría tener problemas el gobierno para poder cumplir, digamos, su condición de salarios con los empleados públicos. Se habla muchísimo de eso, lo hemos escuchado. Quisiera de alguna manera que usted me lo confirmara, porque si yo creo, Neto, que si no se hubiera dado la aprobación estaríamos en serios problemas. ¿Para cuánto tiempo le dieron gasolina? Así a buen sabor. Para el mes. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias a usted por estar con nosotros. Estamos haciendo una evaluación fiscal de año en el ejercicio del cumplimiento de los primeros 12 meses de gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele. Gracias por estar participando.
Gracias a usted por estar dando aportes muy significativos con sus comentarios que nos envía. De verdad, nos agrada muchísimo esa parte de poder interactuar con ustedes para poder de alguna manera enriquecer esta discusión que tenemos esta mañana con el ministro de Hacienda. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Gracias a usted por estar con nosotros. Continuamos haciendo este análisis sobre la situación de las finanzas del Estado con nuestro invitado, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Ministro, había dejado sobre la mesa una pregunta que inquieta muchísimo y sobre todo en consonancia de lo que hemos venido hablando desde un principio, es decir, sobre la necesidad de fortalecer la base fiscal de nuestro país a través de préstamos que se necesitan sean aprobadas por la Asamblea Legislativa, pero también en ese entorno se habla muchísimo de un tema que me parece que es importante esta mañana tenerlo bien claro. ¿Tiene o no tiene dinero el gobierno para pagar el salario de los empleados públicos? ¿Está en peligro el tema de los salarios de los empleados públicos? A ver, aclaremos este tema, Ernesto. Tal como el presidente lo mencionó, él tiene muy claro el flujo de caja y como ha dicho, nosotros en el mes de junio íbamos a priorizar gasto público. Y hay que decirlo de esa forma porque no podíamos sostener, digamos, el 100% del gasto público y había que priorizar a aquellas instituciones que son de la emergencia nacional. Entonces, creo que esa priorización se hace en la medida en que los recursos son escasos. Y si había instituciones que debían de dejar de percibir los recursos, pues seguramente lo íbamos a hacer. Y yo a eso no le tengo temor. Creo que si a mí me hicieran el fiscal general me hace un arqueo de caja, se hubiera dado cuenta de que aquí no estábamos mintiendo ni dando mensajes políticos. ¿Ya? O sea, yo lo debo decir de esa forma. La aprobación legislativa vino ante una emergencia por las tormentas, porque los municipios vieron la necesidad de requerir de recursos, de la necesidad de tener recursos, y en base a eso, pues también al Estado se le aprueban 200 millones para cubrir las asignaciones que se tomaron por aquellas transferencias monetarias que se pagaron en el mes de marzo. Entonces, eso le da cierta liquidez al Ministerio de Hacienda para poder cumplir sus obligaciones financieras. Aún todavía tenemos que seguir haciendo malabares financieros, pero el mes de junio de alguna forma pues tiene garantía de que podemos salir con el gasto. Todavía no hemos logrado cerrar, digamos, el total de ingresos que necesitamos para poder dar 100% certeza a esto. Y si tuviéramos la necesidad, pues vamos a tener que priorizar gasto público y, como ha dicho el presidente, pues vamos a priorizar aquellas instituciones que realmente están en son de las urgencias, digámoslo así, porque ahora son dos urgencias. Claro. Dos emergencias y hay que atender eso. COVID-19 y la emergencia de las lluvias. Claro. Decía el presidente, y en ese mismo orden, ministro, y algunos de sus funcionarios, que para atender estas emergencias y en vista de orientar recursos para atender la pandemia y la emergencia de la que estamos hablando, si es necesario ocupar el salario de los diputados y de miembros de la Corte Suprema de Justicia o trabajadores del sector justicia, lo vamos a hacer. ¿Es factible eso jurídicamente? Si no tenés ingresos de caja, sí. Debes dejar de pagar instituciones. Hay una imposibilidad material, más allá de lo que la ley nos dice, Neto,
La ley me dice pague el presupuesto público todos los meses. No son independientes dichos presupuestos. Déjame terminar. La ley de presupuesto me obliga a pagar las obligaciones generales de todo el presupuesto. Pero si hay una imposibilidad material, factible, comprobable, de que no hay capacidad material para cubrir esos gastos, entonces no hay una posibilidad de hacerlos. Para el mes de junio, yo se los venía diciendo, había esa imposibilidad material. Y como bien dice el presidente, aprueban los 389 y con eso, digamos, se garantiza el que esa posibilidad material de cumplir el gasto público se logre. Pero la imposibilidad material existía. Y ahí es donde yo hago mis mejores esfuerzos para que la Asamblea logre entender que no podemos dejar que este país caiga. Hagamos todos un esfuerzo por aprobar recursos. Ahora entiende entonces el énfasis de Tiene todo el sentido del mundo. De mi postura. Porque hay de una decir, imposibilidad material de verdad? poder hacer eso. Porque hay que concurrir precisamente Sí. en este tipo de plataformas que este servidor, Dios le ha permitido precisamente venir desarrollando, también coadyuvar en el esfuerzo de buscar, de ir al encuentro de esa unidad que este país quiere para poder salir adelante. Teníamos el problema, si bien es cierto, de la inestabilidad política por todo este tipo de confrontación de discursos que hemos tenido. Se nos presenta el COVID-19 y se nos presenta la emergencia de la lluvia. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? No logramos cambiar, si no logramos integrar. La verdad, Neto, que es un buen momento para poder, digamos, cambiar el sentido de cómo se está manejando la política en estos últimos meses. Es un buen momento para hacerlo. Y este es un mensaje generalizado, no lo quiero comprometer, lo estoy diciendo. Yo entiendo que me lo está diciendo en términos generales. Generales. ¿Verdad? Neto, creo que todos debemos de ser solidarios y encontrar la razonabilidad del esfuerzo que cada uno debe hacer, el papel que cada uno debe desempeñar. Hay que desempeñarlo lo mejor posible, siendo lo más positivo. Y yo sé que hay muchas diferencias políticas, pero la sociedad realmente requiere ese cambio que es importante para garantizar que la sociedad, la población, logre tener en estos momentos tan críticos, cubrir sus necesidades básicas que ahora están totalmente insatisfechas y que requiere pues de compromisos, cada uno en su rol. El ministro de Gobernación anda trabajando, el ministro de Obras Públicas anda trabajando, Turismo anda trabajando, Economía y Hacienda estamos viendo qué hacemos juntos. Los diputados deben trabajar en avanzar en aprobaciones legislativas rápidas, los alcaldes deben de trabajar en la asistencia y tratar de sentirnos todos con un enfoque de unidad. Claro, a eso quería llegar. En resumen, voy a ir un poco porque quiero pasar a otras etapas del análisis, por ejemplo, que están relacionadas con los ingresos que esperan capitalizar hoy con la declaración de renta para el mes de junio. En resumen, ¿qué acciones inmediatas deben de hacer los diputados para ir buscando ese equilibrio del cual estamos hablando? ¿Qué es lo que tienen inmediatamente que hacer para superar un poco ese impasse? De forma rápida y audaz, para decirlo de esa forma, deberían de aprobar todos los decretos en primera vuelta que están ya en la Asamblea Legislativa. Todos. ¿Ya? Hablamos de 500... de poco más de 500 millones. Millones. ¿Ya? Digamos 600 millones, en realidad, son 600 millones. ¿Qué debemos hacer con eso, Neto? Debemos de mandar las solicitudes a Washington, firmar y llevar a ratificación. La Asamblea Legislativa también tiene que definir si va a seguir trabajando con comité o no va a seguir trabajando con aquel comité que se deshizo, que renunciaron, digamos, 5 miembros, pero debemos ser un poco más rápidos en trabajar en esta zona, y yo sé que a lo mejor hay varios grupos políticos ahí
tratemos de dejar eso a un lado, porque eso no abona en nada, ¿no? Y creo que es importante que esos temas se vayan ya zanjando y que trabajemos de una forma más eficiente. ¿Qué acciones inmediatas se debe entonces también hacer desde el lado de gobierno? Una de las principales quejas que tiene la Asamblea Legislativa es el tema de informe de gastos, que no son muy claros. Ministro. Yo creo que tenemos todos un deber, ¿verdad? Y es que mensualmente tenemos que presentar nuestros informes en base a lo que la ley nos vaya diciendo. En el caso de aquellas instituciones que realizan compras de cara a la emergencia, pues deben de plantearlas, deben de estar mandando sus informes tanto a la Corte de Cuentas como a la Asamblea, si es que así lo dice la ley, ¿verdad? Tenemos que ser lo más transparente posible, presentar, hacer rendición de cuentas de todo esto que se está haciendo. Nuestra responsabilidad como Hacienda es gestionar los recursos para poderlos pasar al Fondo de Protección y Mitigación de Desastres. Esa es la responsabilidad que tiene el Ministerio, eso es lo que nosotros informamos, cuáles son las asignaciones de crédito presupuestario que se están modificando de cara a la emergencia o que se modificaron de cara a la emergencia. Y en ese sentido, pues tratar de avanzar todos en presentar nuestros informes. Ya en la página web del Ministerio de Hacienda hay un link donde se pueden ver todos los informes de las instituciones públicas presentados en las distintas instancias de rendición de cuentas del Estado y tratar de cada uno hacer nuestro papel neto. Ministro, este otro tema relacionado con la emergencia, ¿qué tan, digamos, oportuna ha sido la información? Porque creo que ese ha sido el punto detonante que ha llevado a emplazar al gobierno desde el ángulo de la Asamblea Legislativa sobre el tema de gastos. Uno de ellos es precisamente la distribución de $100 millones, que no está muy claro, de acuerdo a lo que se ha manejado en esa discusión de cómo se entregaron. Dos, el tema del gasto que se ha hecho con relación al hospital de Cisco, que en su momento, desde luego, también es punto de honor en ese tema de discusión. Bueno, yo creo que aquí hay un tema también de sondeo político, digámoslo así, ¿no? En el cual podemos hacer discursos políticos que puedan generar, digamos, esa incertidumbre, pero el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, decía en una reunión que tuvimos con el órgano legislativo, tratamos de responder lo que preguntaron, ¿verdad? Y entonces en los informes se debe ser más específico de lo que se requiere decir. Y yo creo que debemos de avanzar ambos en todos esos sentidos, ¿no? Es decir, si lo que requiere, digamos, los otros dos órganos de Estado es que tengamos mucha más capacidad de brindar información, pues nosotros no tenemos ningún problema en darla, y eso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. No tenemos ningún problema en entregar más información. Lo único que hay que plantear es qué tipo de información es la que se necesita entregar. Y del otro lado, como tú dices... ¿Es bien específica ese tipo de información? Sí, y el tema es que ¿O no va acorde al formato como ellos en algún momento la quieren? Las preguntas eran muy escuetas, Neto. Okay. Y eso lo respondió claramente el secretario jurídico. Okay. Y lo que se pidió es, si ustedes necesitan que los informes sean más detallados, hay que expresar qué tipo de información es la que se requiere. Le hice la pregunta en su momento al secretario Conan Castro y me dijo: Ernesto, si a mí me pidieron la información, pues yo tuve que responderla, porque también cualquiera pudo haberse preguntado, ¿y por qué no al ministro de Hacienda o al responsable del área competente, ¿no? En este caso, de llevar a cabo ese tipo de gastos y ese tipo de informes, de darlo. Sí, es decir, fueron muy específicos, muy directos y muy escuetos en preguntar, y por eso fueron escuetos y específicos los informes. Eso me quiere decir. Eso fue, digamos, lo que pasó en muchos de los informes que se solicitó información. Sí. Y eso llevó a ellos decir que detrás de todo esto era bien escueto, claro. Eran informes incompletos y no completos. Y que una página, y que 2 páginas, un cuadro, 2 cuadros, y eso llevó a polémica, ¿no? Esto es producto de toda la crispación
de relaciones que hay entre ambos órganos, ¿no? Sí. Creo que si habría un mejor clima de entendimiento sería todo distinto. Neto, lo decís claramente, es decir, cambiemos el clima político de este país porque estamos en una emergencia, porque tenemos 2 emergencias unidas, no sabemos qué va a pasar ahora con este nuevo temporal, esta nueva tormenta que tenemos ya, y creo que no estamos para estar con estos dimes que te diré, ¿no? Yo creo que debemos avanzar, cada uno en su rol, el órgano legislativo aprobando recursos, aprobando los financiamientos que se requieren, el Ministerio de Hacienda haciendo su rol de gestor de fondos, el resto de instituciones del gobierno central de cara a la emergencia, de tal manera que todos estemos haciendo nuestra función de cara a la población, ¿ya? Entonces, creo que esta plenaria que debería, no sé si va a haber plenaria esta semana, supongo que sí, deberían de aprobarse cosas importantes, deberíamos de avanzar, digamos, con estos temas de financiamiento, porque eso nos da la capacidad de ir más rápido, Pero si vamos a pasar otros 2 meses ahí, pues en el sueño de los justos, ¿verdad? Creo que las cosas se estarían haciendo muy mal. Bueno, este año entonces no será un buen año fiscal. Bueno, yo creo que para ningún país del mundo Neto, va a ser un buen año fiscal. La crisis económica pues aumentó, la crisis fiscal aumentó en todo el mundo y creo que ahora lo que queda es esperar pues que la pandemia vaya cesando, que los países vayan encontrando, digamos, una vacuna o medicamentos que puedan pues disminuir esta enfermedad que ha sido tan grave para la población, para la población a nivel mundial, ¿no? Y luego vamos a entrar, digamos, a toda esta zona de recuperar nuestras economías, ¿no? Recuperar nuestras economías para que 2021 sea un año distinto, sea un año que podamos trabajar de forma oportuna el crecimiento y la reapertura de la economía, la reactivación económica. Y también vamos a ver buenas señales. Todo este gasto, digamos, que hemos tenido y que vamos a tener en el año 2020 es gasto temporal, Neto. Entonces, cuando yo te digo que podemos tener, digamos, un déficit fiscal de 8%, para el otro año no vamos a bajar a 7%. Para el otro año, todo el gasto temporal, que por ejemplo los $300 de transferencias monetarias a la población, por decirte algo, todo ese gasto temporal sale del ejercicio 2020 y no entra al 2021, porque era un momento, era un gasto, digamos, particular. Todo el gasto, digamos, que se está dando en el gobierno central a través del gasto de la canasta alimentaria, ¿verdad? Se está dando en 2020, ya no se va a dar en el 2021, ¿verdad? Todo el gasto que está llevando a cabo los municipios para poder incrementar, digamos, la fortaleza de poder asistir más a la población, se está dando en 2020, ya no va a ser en 2021. Entonces hay un déficit automático que va a disminuir, ¿ya? Entonces, ese gasto temporal ya no va a existir en el ejercicio 2021. ¿Qué tanto va a impactar? Voy a hacer una pausa comercial. ¿Qué tanto va a impactar el haber trasladado o atrasado 2 meses, haber postergado la declaración de la renta? Sabemos que la base tributaria se nutre de varias figuras. El IVA, por ejemplo, hoy por la cuarentena, las empresas en su mayoría no lo han recogido, no lo han trasladado, pues la mayoría no están trabajando. ¿Qué tanto estará de alguna manera afectando la parte fiscal en nuestro país? Voy a hacer una pausa y regresamos. De acuerdo. Con esto. Gracias. 7:21 minutos, 7:21. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Si no se aplica un ajuste fiscal este año, vía gasto, tendrá que ser por impuestos en el 2021, plantea uno de los respetados analistas en el área económica, como es don Mauricio Chusí. ¿Qué piensa, ministro? Bueno, primero mis saludos Don Mauricio. a mi estimado amigo Mauricio. Creo que es una de las personas a las cuales yo respeto más en este país, muy consciente de todo lo que pasa aquí, y creo que está claro que debemos avanzar por mejorar las finanzas públicas. Sin duda alguna, de aquí al 2024 tendremos que hacer grandes esfuerzos para poder mejorar la situación financiera del Estado, y eso requiere pues que pensemos en un presupuesto distinto. Eso requiere que seamos más eficientes en la recaudación, y seguramente eso requiere pues que avancemos más en todo el tema de facturación electrónica, que avancemos mucho más rápido en las nuevas tecnologías para poder recaudar más rápido. Y creo que el gasto público debe tener una reingeniería, debe haber una reingeniería que nos ayude, digamos, a alinear el gasto público a esos tres objetivos que son básicos, ¿no? Los objetivos que el presidente Bukele ha planteado: seguridad, reactivación de la economía y bienestar social. Si logramos enfocar esa reingeniería del Estado a esos tres objetivos, creo que tenemos expectativas de salir adelante de aquí al 2024. A ver, ¿qué impacto va a tener para la recolección de fondos, para la recaudación de fondos, toda esta, digamos, modalidad que sufrió el tema de el pago de la deuda, el pago de la renta que se trasladó para el 30 de junio? Y por supuesto los plazos que se dan para el pago, el complementario respectivo, ministro. Bueno, ¿qué expectativas tenemos para el mes de junio? ¿Cuánto tú crees, Ernesto, que se ha generado de IVA, que se paga en los primeros 15 días del mes? ¿Cuánta economía se abrió en mayo como para pensar que se pudiera recibir de IVA? ¿Cuánta economía? Del 100% de la economía, ¿cuánto tú crees que ha trabajado en el mes de mayo? No sé, me da la impresión que solo un 20 o un 30%. Un 20%. 20%. Entonces, no sé si es un mal cálculo, pero si coincide, creo que no. Yo coincido contigo, un 20%. Eso implica que voy a recibir un 20% de IVA de lo que yo estaba pensando, de lo que yo había proyectado en el presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tenía considerado que iba a recibir 300 millones de IVA, ya solo voy a recibir 60. ¿Verdad? 60 millones de IVA en vez de 300. Ponele que recojamos 80, que no sé si los habrá, 80 millones. ¿Cuánto? Eso se paga al 15 de cada mes. O sea, yo a la mitad del mes solo voy a tener, para no ser tan negativo, voy a recibir 100 millones de IVA. ¿Ya? 100 millones de IVA a mitad del mes de junio. Y el 10% del pago del impuesto sobre la renta de las empresas que no pagaron, lo voy a recibir al 30 de junio. Ajá, y los gastos se pagan entre el 15 y el 30. ¿Ya? ¿Ves la complicación de caja que tenemos ahí? Entonces, yo consideraría que aún en estas condiciones no podemos garantizar el 100% del gasto o de los pagos y de las necesidades que se puedan generar
en base a las dos emergencias. ¿Qué Y eso es importante, es decir, porque los recursos que yo voy a recibir el 30 de junio ya no me sirven para el mes de junio, me sirven para el flujo de julio, ¿ya? Que es distinto. Entonces, y hay que aclararlo, pues, las personas que tengan la capacidad de pagar el IVA al 15 de junio, háganlo. Las personas que van a pagar impuestos al 30 de junio, háganlo con anticipación para garantizar también los recursos del Estado. Porque de lo contrario, vuelvo y repito, hay una imposibilidad material de poder cumplir todas las necesidades que tiene el presupuesto y todas las necesidades que tienen las emergencias. Podría en su momento, aunque ya el gobierno dijo que en su momento, pues ante esta misma necesidad podría ya no utilizarse los ahorros de trabajadores para pagar el tema de pensiones, es un tema bastante delicado. Es que lo que pasa es que ahí hay un tema muy politizado y creo que en los medios no nos da el tiempo como para poder explicarlo. Realmente. Pero en concreto, ¿se puede o no se puede? Yo quizás soy más directo en preguntarle. En concreto, Neto, el sistema de pensiones sigue pagando pensiones. Sí, de acuerdo. Ya eso no ha cambiado desde que era el sistema público. Desde el sistema público y el sistema privado, la principal similitud que tienen aquel sistema y este sistema es que el sistema de pensiones sigue pagando las pensiones, ¿ya? Y entonces no es que el gobierno toma esos recursos para cualquier gasto, no. La ley establece que el sistema de pensiones que se tiene paga a los pensionados que se tienen y así va a seguir siendo, ¿ya? A pesar de que cambiamos de sistema público a un sistema de ahorro individual, lo único que hicimos fue cambiarle el nombre, porque seguimos pagando que la generación 2 le paga a la generación 1, pero seguimos en lo mismo, en exactamente lo mismo. Entonces yo creo que es importante darle tranquilidad a las personas, ¿verdad? El sistema de pensiones sigue su ritmo de trabajo y no se está endeudando, digamos, para comprar títulos de deuda pública en la emisión ni nada. Ahorita no estamos considerando nada de eso. Ministro, voy a la pausa. Cuando regresemos y concatenando el tema del déficit fiscal de lo cual estamos hablando y el tema de la necesidad también para atender la emergencia, usted ha sido miembro de la comisión de negociación que se ha estado negociando la ley de emergencia en la Asamblea Legislativa, ¿cierto? Sí. Y el tema de la apertura gradual de la economía es un factor que tiene que ver muchísimo con esto, ¿cierto? Sí. La diferencia es que como tan crispado ha estado el momento en la Asamblea Legislativa, que de 15 que estaban pidiendo el gobierno se aprobaron 10. No sé realmente qué futuro va a tener creo que para hoy a lo mejor se tenga ya una respuesta, ya sea de observación, veto o sanción del presidente, aunque yo creo que él ya dijo que lo va a vetar. Vamos a seguir en lo mismo. Por tanto, la cuarentena va a seguir teniendo cerrados los negocios y de ahí está el tema de lo cual estamos hablando. Si no trabajan los negocios, no hay dinero también para el Estado, ¿cierto? Sí, efectivamente. Voy a la pausa, voy a hablar de esto acuerdo. para que tengamos tiempo de hablar Vamos. con ellos. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios, sus preguntas a nuestra dirección @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter disponibles para que participe y también a través de nuestra señal en Facebook Live. Ahí estamos también. Gracias por enviar sus comentarios. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias también a usted por estar muy activo a través de las redes sociales y valorando precisamente esta buena discusión, análisis, plática que tenemos con el ministro de Hacienda. Nos encanta saber que todos los contenidos que nosotros desde luego planteamos todas las mañanas acá vienen a nutrir el conocimiento de ustedes y por supuesto también para no solo recrear, sino construir su propia lectura de lo que está pasando y especialmente cuando se trata de hablar de las finanzas del Estado. Decía ante la pregunta que había dejado con anterioridad, ministro, ¿qué tan rentable es para las finanzas o qué tan rentable es para el gobierno tener cerradas las empresas o cómo impactan estas en las arcas? Bueno, rentable no, para el gobierno no es bueno, pues, o sea, desde el punto de vista de la financiación del Estado, claramente la economía tiene que trabajar, ¿no? Pero aquí, como lo hemos dicho siempre, hay una relación de salud pública que es más importante y ahora más, es decir, con esta tormenta que se ha tenido, con estas tormentas que se han tenido, creo que se vuelve imperioso el tema de garantizar la salud pública, ¿no? Porque pues la gente, como decía la diputada Margarita Escobar, estamos en una encrucijada, no lo dijo de esa forma, pero estamos en una encrucijada porque la salud pública por la pandemia nos obliga a estar en la casa y la tormenta nos obligó a salir. ¿Por qué? Porque las casas se nos estaban derrumbando. Entonces ahí estamos en una encrucijada porque la población más vulnerable, en condiciones extremas de pobreza, tuvo que salir de sus casas para poder sobrevivir, cuando la pandemia nos obligaba a estar adentro. Entonces, ahora el esfuerzo que debemos hacer para cuidar la salud pública, para cuidar la salud de la población, es el doble. Y por eso ayer decía el presidente, mire, vamos a trabajar más, y si no logramos vamos a trabajar más, y si no logramos vamos a trabajar más, ¿ya? Entonces creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es 5 o 6 veces más de lo que estamos haciendo ahora, porque el problema se incrementó muchísimo y creo que debemos hacer los esfuerzos. Por eso digo de que cada uno en su rol debemos de esforzarnos por avanzar. La reapertura de la economía seguramente va a venir. Seguramente esperamos nosotros que con lo que estamos trabajando de la mano, economía, salud, BMT, turismo, vivienda, para que esto sea en el mayor corto plazo posible. Pero entendemos que también debemos de garantizar que sea de la forma más ordenada y gradual posible. Entonces, yo no pudiera dar una fecha en particular, claro, de cuándo se va a reaperturar la economía, pero que lo queremos hacer lo más pronto posible, garantizando todas las medidas de seguridad, de salud pública, de disminución de la pandemia, de disminución de la curva. Lo queremos hacer de esa forma. El decreto 648 de la Ley Especial Transitoria de Emergencia contemplaba un calendario que obviamente no fue de la complacencia de ustedes como comisión, ¿no? Y la variable solo fueron 5 días, creo, ¿verdad? Y el tema de una cuarentena rígida, que eso es lo que... El tema es el siguiente. A ver, no sé. Yo creo que hay muchos sectores que le tienen temor a la palabra, ¿verdad? Rígido, estricto. Miren, hay países en los que han tenido que irse a toques de queda, y yo no digo que aquí se haga eso, pero hay países que han tenido la fortaleza de tomar decisiones mucho más duras de lo que nosotros las estamos tomando, ¿ya? De decir, mire, las tiendas locales se abren 1 hora al día, ¿verdad? Porque hay que evitar la pandemia. Eso lo hicieron en Guatemala, ¿no? Entonces, porque el contacto era muy fuerte. Y aquí, digamos, ya estamos pensando en que debemos aperturar,
que yo sé que le hace bien a la economía, que le hace bien a las finanzas públicas, que le hace bien a la tributación y vamos mejorando toda la situación financiera del Estado. Pero hay un tema de salud pública que debemos de garantizar. Y yo entiendo lo difícil que debe ser la situación del sector privado, de nuestros empresarios que quieren ya llevar a su gente a trabajar. Pero hay que evaluar. Yo siempre evalúo el riesgo. A mí si algo me enseñaron es evaluar siempre el riesgo. Y aquí hay un riesgo latente de población que puede tener una afectación de salud pública grave. Yo vivo preocupado. Yo tengo 3 hermanos. Tengo 3 hermanos y los 3 siguen trabajando en Estados Unidos porque ellos trabajan pues en el son de la emergencia. Cada uno tiene un rol de trabajar pues en servicios de alimentación, en supermercados, y yo vivo eternamente preocupado por ellos, ¿verdad? Porque ellos están trabajando de cara a la población y con la población. Entonces, ¿y cuál es el riesgo que tenemos de regresar, de que nos infectemos? ¿Verdad? ¿Y cuál es la probabilidad que tenemos de salir adelante? Es muy difícil decirlo. Entonces yo creo que el sector empresarial debe entender que no es un afán de no querer abrir la economía. Es un afán de garantizar que los protocolos de seguridad efectivamente estén bien. Las empresas tienen que cambiar su cultura, tienen que cambiar sus métodos de trabajo, sus líneas de producción, y todo eso no se hace tampoco en 10 días, ¿no? Ni en 15. Ha sido un primer año de gobierno difícil para usted, ministro, reconociendo que ha venido de la administración anterior también al frente de manejar las finanzas públicas. Yo pensé que iba a ser un año tranquilo, Neto. Yo pensé que la economía iba a resurgir, íbamos a crecer más de lo proyectado, íbamos a tener sostenibilidad de finanzas públicas, todo iba bien, y la naturaleza nos dio una vuelta en el camino que nos hace sacar lo mejor de todo lo que tenemos, ¿no? Es decir, cada persona tiene que sacar lo mejor de sí y encontrar en esta turbulencia financiera en que nos encontramos las mejores decisiones. Ha sido difícil a pesar de todo lo que se pueda decir mal o bien de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que hemos sabido garantizar las finanzas públicas, mantener, digamos, el Estado a flote, y sobre eso creo que es importante reconocer pues que el presidente también ha tomado buenas decisiones. Yo no estaba tan seguro del tema del endeudamiento, y creo que si no lo hubiéramos tomado y si el presidente no hubiera sido tan audaz de tomar esas decisiones de vamos a buscar el financiamiento ya antes que el resto llegue, probablemente hubiéramos llegado tarde. Fuimos el primer país de América Latina que pidió recursos al Fondo Monetario y el primer país al que se le aprobó, ¿verdad? Y creo que eso es importante, digamos, actuar a tiempo, actuar con valentía, actuar con eficacia. Creo que eso ha valido mucho la pena, Neto. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a darle lectura a algunos comentarios que usted nos está haciendo, y como siempre exhortándoles a que lo hagan. Nos interesa, a nosotros nos interesa, y es punto de honor en el trabajo periodístico tanto de televisión como en radio de este servidor, de que ustedes pregunten, que formulen comentarios, que emplacen, que cuestionen, pero siempre, siempre utilizando el canon del respeto. Recuerden, sin insultos, sin difamar a la persona, ¿verdad? Porque de lo contrario difícil va a poder ser contar con esos argumentos o esas preguntas. 7:43 minutos, 7:44, gracias por estar con nosotros. Diálogo
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a hacer una pregunta bastante elocuente, así entendible. Mire, y este pleito que tienen los alcaldes por la forma en cómo quedó distribuido de los 386 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, hay 116 millones, 116 millones para los municipios. Mira, Neto, este tema es súper intenso, interesante. Yo siempre he creído que la ley FODES no sirve. Y lo voy a decir de esa forma. La distribución de los recursos de la ley FODES se hizo en base a la encuesta de 1990 y sobre esa base se había venido generando la distribución de los recursos. En aquellos años, cuando se crea el FODES, no recuerdo el año sinceramente, había una fórmula. Fue la administración Calderón Sol. Que se consideró, sí, la administración Calderón Sol. Había una fórmula que decía cuáles iban a ser, digamos, los parámetros de distribución de los recursos a través del FODES. Y yo creo que eso ya cambió. ¿Verdad? En aquella encuesta del 2007 se dijo la población no es esta, es esta. ¿Ya? Hay una población distinta, geográficamente hay una población distinta. Y yo creo que necesitamos buscar nuevas formas de distribución de los recursos para los municipios. ¿Está desfasada ya entonces esa tabla de distribución? Totalmente desfasado, y siempre lo he dicho, hay que modificar, hay que cambiar esa ley, hay que cambiar el código municipal, hay que cambiar la ley de endeudamiento, hay que cambiar muchos factores en materia municipal. Pero sí creo que en son de tratar de responderte un poco, y no me voy a poner de ningún lado porque esas son decisiones meramente de los gobiernos locales y de la Asamblea Legislativa, sí creo que indudablemente hay que modificar la forma de distribución de los recursos. Tiene razón el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, de reclamarle incluso a su mismo partido de forma mucho más elocuente, como lo hizo directamente contra el jefe de fracción de su partido, de poder decir que lo que han hecho realmente es algo dañino para poder atender las emergencias que ellos tienen en el territorio. Yo te voy a decir lo siguiente, creo que, pongamos un ejemplo, ¿a dónde está la mayoría de la población y a dónde han estado la mayoría de los estragos que nos ha dejado la pandemia por COVID y la emergencia de la tormenta? Geográficamente, ¿a dónde ha estado? ¿Ya? Yo creo que ha sido en las poblaciones más grandes. Entonces, eso me lleva a mí a reconsiderar la forma de distribución de los recursos, y creo que debe entrar la Asamblea Legislativa a un profundo análisis al respecto de esto. Yo creo que está en manos de ellos avanzar en este tema, y creo que es necesario hacer una discusión abierta al respecto de cómo se deben distribuir no solo los recursos de la emergencia, cómo se distribuyen los recursos FODES. No sé si teníamos ahí las declaraciones del alcalde, pero me hubiese gustado un poco comprender mejor si esta es una decisión de la Asamblea Legislativa o es parte de una negociación que los alcaldes en su momento debieron haber hecho con la Asamblea Legislativa. En todo caso, ahí tenemos a Comures, que es el representante precisamente de ellos como un ente gremialista, si lo queremos ver así, ministro. Yo creo que... ¿Qué es lo que hizo falta entonces para poder comprender mejor? Yo entiendo que se presentaron algunas propuestas, pero volvemos un poco al inicio que hablábamos, es decir, creo que el alcalde de San Salvador presentó eso hace, no sé, un mes y medio, y ahí quedó también durmiendo el sueño de los justos. Entonces, yo no quisiera, digamos,
decir quién tiene la razón, porque esa es una valoración que tal vez yo no soy la persona que tiene la expertise en los gobiernos locales, ¿ya? Pero sí creo que al menos se tuvo que haber discutido, digamos, esa propuesta como otras, de tal forma que se pudiera tener la claridad de cuál es la mejor ruta y cuál es la mejor distribución para cumplir esas necesidades básicas que requiere la población, ahora incluyendo una adicional, que es la vivienda, ¿no? Que mucha población ha perdido su vivienda y ahora requerimos, digamos, de recursos para poder garantizar pues esa nueva necesidad que ahora es insatisfecha. Ahora, de acuerdo al planteamiento que se está haciendo, es que este dinero es desproporcionalmente hablando de conformidad al número de habitantes que tiene cada municipio. Ese es el punto que planteaba el alcalde. Y yo creo que en ese sentido el alcalde tiene razón. Ok, ministro, el Tribunal Supremo Electoral urge a ustedes como Ministerio de Hacienda a avalar el presupuesto electoral del 2021. De lo contrario, pone en peligro el calendario electoral. ¿Cierto esto? Fíjese que no. Fíjese que no es cierto, porque realmente el presupuesto electoral ya fue aprobado y fue aprobado con un presupuesto extraordinario. A mí ya no me tienen ni que preguntar. O sea, lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral es comenzar a gastar. A ejecutar. Sí, o sea, yo ahí ya no tengo nada que hacer. Ya fue aprobado, ya se le asignaron los recursos. ¿Fueron 55? No me vaya a pedir por adelantado, porque yo pago contrafactura, pero no me va a decir, mire, adelánteme 20 millones y no sé qué voy a comprar. Así no funciona el Estado. Comience a ejecutar su presupuesto, comience a facturar y mande las facturas para pagar. ¿Verdad? Pero no es cierto, rotundamente no es cierto, digamos, que yo tenga que aprobar algún tipo de gasto de las elecciones al Tribunal Supremo Electoral. Eso no es así, ¿verdad? Y cualquier persona que esté diciendo eso, yo con mucho respeto a la presidenta del Tribunal Supremo, a la cual respeto, y se lo he dicho varias veces, dígale a sus financieros que se pongan a trabajar, que regresen al tribunal a trabajar si así lo ameritan, ¿verdad? Y que comiencen a ejecutar su presupuesto. Yo sé que no es un tema de la presidenta del tribunal, ¿ya? Pero que si ya ellos están requiriendo, digamos, comenzar a ejecutar su presupuesto, que lo hagan, ¿no? Pero no es un tema del ministro de Hacienda ni por cerca, ¿no? O sea que no hay razón entonces de poder demandar del Ministerio de Hacienda entregar, porque son ellos los que tienen que estar ejecutando ya esa partida. Como todas las instituciones del Estado. Es decir, no es que yo le voy a autorizar, mire, va a comprar tecnología y entonces necesito la aprobación del ministro de Hacienda. No, si el presupuesto ya está autorizado por la Asamblea, ahora lo que hay es que ejecutarlo, ¿verdad? Nada que ver, ahí sí que estamos ni por cerca, debo de aclararlo, pues, porque no hay ninguna facultad que esté pendiente por parte del Ministerio de Hacienda para poder comenzar a ejecutar el presupuesto de las elecciones. Me preguntan acá los televidentes cómo está el reintegro de la renta, para cuánto ha pagado el Hacienda. En este momento te doy el dato. Uy. Si ya regresó el dinero a los trabajadores, a ver, estamos... a los contribuyentes. Este es el comparativo anual al 31 de mayo de 2020. Al 31 de mayo del 2020 llevamos 547.6 millones menos que el presupuesto 2020. Eso implica una caída del presupuesto general del Estado en materia de ingresos del 20%. Ya llevamos un 20% en la caída. Y yo he calculado que vamos a perder 1.000. O sea, ya vamos a más del 50% de la pérdida de ingresos que estimamos en el año.
yo dije en un informe de la Asamblea que vamos a perder 990 millones de ingresos. De esos 990 millones de ingresos ya llevamos 547 millones. ¿Ya? Entonces, la prioridad por la aprobación de los recursos es fundamental, es imperioso. ¿Ya? Ya hay varios presupuestos ahí en la Asamblea y le pido a la Asamblea Legislativa y le pido a la Comisión de Hacienda que hagamos los esfuerzos por aprobar la primera vuelta para que podamos avanzar en los procesos. De verdad se los pido. De lo contrario, estamos deteniendo la capacidad de reacción de todo el Estado en su magnitud para poder garantizar las necesidades del 100% de la población salvadoreña. Vamos a ver, acá tenemos otra pregunta. Lo que necesitamos es informe de gastos, dice el presidente de la Asamblea Legislativa, en torno a otra entrevista que están haciendo en otro medio de comunicación. Yo creo que los informes de gastos hay que presentarlos, las instituciones tenemos el deber de hacerlo y ese no debe ser un retraso por parte del gobierno para poder agilizar cualquier necesidad que requiere el Estado por parte de la Asamblea Legislativa. Preguntan acá cuánto tiempo dan para poder pagar la renta. Entiendo que son 6 meses quedaron, ¿verdad? Es el 10% ahora y 6 cuotas, digamos. Entonces son de junio 7 a diciembre. meses, serían prácticamente 7 meses. Son 7 cuotas, digámoslo así. El primer 10% en el mes de junio, que hay que pagarlo ya, por favor, y las otras 6 cuotas durante el resto del año, sin cargos ni intereses. Ok, a ver, tengo acá otra pregunta. Dicen, ¿qué va a pasar si el presidente veta cómo entrar a trabajar o abrir la economía al vetar lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa? Bueno, vuelvo y repito, estamos trabajando con el Ministerio de Economía, Salud Pública, Transporte, Vivienda, Turismo, para poder tener un plan de trabajo eficiente que logre cumplir las necesidades de reapertura económica, que lo debemos de hacer de forma gradual, de forma ordenada, pero que aún no hay una fecha específica de cuándo se haría esa reapertura. Ok, el objetivo es recuperar los empleos perdidos. Son alrededor de 300,000 empleos que se han perdido hoy por el COVID-19, según las estimaciones. No tengo el dato neto. Ok, ministro, le agradezco muchísimo que me haya acompañado Neto, en el programa. Es un gusto siempre estar aquí contigo, disfrutamos de una buena entrevista, pero lo importante es que la población se sienta más informada de las obligaciones que el Estado tiene y de nuestros objetivos. No salga de su casa, quédese en casa, manténgase resguardado y si puede ser solidario, sea solidario. Ok, interesante. Continúa la situación de temporal de moderado a fuerte según las autoridades sobre la franja costera y cordillera volcánica del país. Ahí están las imágenes para que usted vea que las condiciones de humedad que tenemos en las carreteras es bastante fuerte, ¿verdad? Y esto podría provocar deslizamiento a la hora de desplazarse. Hágalo con muchísimo cuidado y si no tiene que salir, pues no lo haga. Si sale, hágalo porque a lo mejor usted se encuentra en una zona de alto riesgo, no va a estar esperando que le caiga ahí también la pared encima, ¿no? Así es que puede hacerlo. Desde luego, vamos a tener sobre el territorio nacional lluvias con intermitencia de moderada a intensidad según el reporte y de la cual le vamos a dar a ustedes siempre los pormenores. Presencia, ahí vea este mapa meteorológico que nos muestra que sí tenemos incidencia de mucha humedad y lluvia, especialmente en el occidente del país, la zona de Sonsonate, Aguachapán. Todo esto va a estar seriamente impactado en las próximas horas. Así también los otros remanentes que tenemos en el oriente y la zona sur del sector de San Vicente. Así es que desde ya, gracias por darnos a nosotros también el privilegio de mantenerlos bien orientados y bien informados con esta emergencia. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López.